Caminar con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy 10 de la mañana estamos transmitiendo desde la cabina central de la 89.1 FM para todo Costa Rica y también en plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, porque hoy tenemos a un invitado de los que siempre tenemos muy especial. Ya ha estado 4 o 5 veces con nosotros en estos 550 programas que tenemos de estar al aire, y pues siempre es bueno refrescar ideas y ver coyunturas, ver la fotografía de hoy con lo que está pasando, y por eso hemos invitado a don Iván Barrantes a hacerse presente acá a la emisora. Gustoso aceptó, porque vamos a ver dentro de toda la coyuntura político-electoral, dos temas que habitualmente Iván los maneja, los analiza, los pone sobre la mesa y dimensiona qué es lo que está pasando. ¿Quién controla la agenda mediática hoy? ¿Es el oficialismo? ¿Es la oposición? ¿Son los medios opuestos al gobierno? ¿Quién controla la agenda mediática hoy? Y el otro tema, la otra gran pregunta es, ¿está bajo amenaza la popularidad del presidente a raíz de todo lo que ha pasado en estos últimos 10 días en torno a detenciones vinculadas con la DEA, a llamados de la Asamblea Legislativa para que vaya a testificar o audiencia en la Asamblea Legislativa por temas concretos, por temas de un sinfín de elementos que están en este momento en el entorno mediático político y que está en tema de conversación en redes sociales? Don Iván, bienvenido a Red Democrática como siempre. Buenos días, mi estimado amigo Jonathan Prendas. Buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven en diferentes plataformas. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí siempre a las órdenes, don Jonathan, como usted sabe, ¿eh? Yo sé que sí, mi querido Iván. Contame, ¿cómo de la última vez que hablamos, donde decías la oposición está haciendo hasta donde pueda, hasta donde quiera, hasta donde se articula, decías el manejo de la agenda la tiene el oficialismo, la tiene el gobierno, y decías normalmente pone los puntos sobre las IES, y en el momento en que eso cambie se va a sentir un ambiente diferente. ¿Es hoy un ambiente diferente? ¿La agenda mediática la dejó de tener el gobierno? ¿La sigue manteniendo? ¿Cómo está ese tema? Sí, sí, definitivamente el escenario es diferente, ¿verdad? Porque esto es como un partido de fútbol. Conforme pasan los tiempos, en diferentes tramos del partido, pues un equipo domina, ¿no? Y así como en fútbol domina el equipo que maneja la pelota, como dicen los entrenadores, sí, quien tiene el dominio del balón domina el juego. Así es. No necesariamente es el que mete los goles, ¿verdad? ¿De verdad? En política, quien domina la conversación, llámese la agenda, pone el ritmo del juego. Y digamos que aquí vamos a identificar cuatro o cinco etapas. La primera etapa es una etapa de inicio de gobierno, y esto sí lo digo con conocimiento de causa porque yo personalmente hice esa investigación y la compartí con el actual presidente. En abril del 2022, pasadas las elecciones, hicimos el estudio grande que típicamente hacemos, y era un estudio muy enfocado en cómo la gente estaba viendo la salida del gobierno, o sea, cómo estaba siendo evaluado el gobierno saliente y cómo estaba siendo percibido el gobierno entrante. Definitivamente el gobierno saliente, pues yo creo que Carlos Alvarado pasará a la historia como el presidente peor calificado. Sí, aunque ellos se jacten de que hicieron muchas cosas de cara a la ciudadanía, y la conexión y el liderazgo del presidente Alvarado pues dejó mucho de qué desear. Yo por eso le deseo toda la suerte del mundo a doña Claudia Dobles, porque esa mochila es bien pesada. Es que tiene una sombra muy fuerte. Muy fuerte. El otro factor, entonces un poco ante esa evaluación tan negativa del presidente Alvarado, un poco la conclusión de la gente, así como dirían en mi barrio, no puede haber nada peor que esto, ¿ah? O sea, este que viene no puede ser peor que este que está saliendo. Así es. Y ese que venía, la segunda conclusión, en esencia no se le conocía.
En esencia, Rodrigo Chávez pues hizo su carrera durante 30 años fuera de Costa Rica, nunca ocupó un cargo público, nunca fue presidente de un partido, perteneció a un partido, miembro de una cámara, empresario famoso, líder de opinión, póngale cualquier nombre, no existía en el mapa. Y hay que recordar que Rodrigo Chávez gana la segunda vuelta por el voto antiliberación, pero más que antiliberación, anti-Figueres. Anti-Figueres, eso fue lo que me... José María Figueres, con cualquier candidato, a excepción del Frente Amplio, José María Villalta hubiera perdido, pues porque José María es el candidato con mayor tasa de rechazo. Bueno, hoy por hoy se dan taco a taco José María, Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís. Sí, sí, estoy de razón. Es lo que yo llamo el peor de los mundos, personajes con mucho conocimiento, pero con muy mala valoración. Entonces, de ahí no tienes chance de dónde cambiar eso porque ya te conocen, ya te posicionaron de cierta forma. Entonces, la victoria de Chávez en segunda vuelta está articulada sobre ese hecho, sobre esa realidad, que es el voto anti-Figueres, ni siquiera anti-PLN. O sea, el rechazo hacia José María era más alto que el rechazo hacia el partido. Entonces, digamos que entra el tipo en una situación de mucha expectativa, la gente muy convencida que es el cambio que Costa Rica necesita, pero no por el cambio en sí, sino porque veníamos de un gobierno como el de Carlos Alvarado, pues que ha dejado mucho que desear, especialmente en su liderazgo como presidente. Y ahí arranca el presidente. Al presidente se le dio una instrucción. Los primeros 3 meses tiene que marcar su posición, y su posición es anti-establishment. Por eso lo agresivo que él fue en ese momento. Así es, porque como las expectativas eran altas y no era conocido, o sea, no había un estereotipo alrededor de él, era una hoja en blanco, había oportunidad de construir el relato en esa hoja en blanco. Entonces entró, como llamo yo, como un toro Miura. En los toros a la tica usted lo suelta y ese toro se levantó a 5 maes en 30 segundos. Fue para hacer una comparación similar a los primeros 100 días de Luis Guillermo, donde le tiraba a todos los males de este país. Totalmente la antítesis, porque lo de Luis Guillermo fue otra circunstancia. El triunfo de Luis Guillermo obedece a un proceso de cambio del bipartidismo a un tercer jugador, como fue el PAC, un proceso que inició en el 2002 y pues culmina en el 2014 con un cheque en blanco. O sea, los famosos 1.100.000 votos o 1.300.000 votos de la segunda vuelta. Pero cuando él asume, él ataca el Estado. Sí, pero no, ahí hay un problema. Cuando él asume, de él se esperan otras cosas, porque son otras circunstancias. De él se esperan otras cosas. Y las pudo haber hecho, porque Luis Guillermo ganó entre el PAC y el Frente Amplio, sumaron más del 50% de los votos, el 52%, y entre el PAC y el Frente Amplio prácticamente tenían 22 diputados en el Congreso, que se le sumaban los 10 de la unidad por las negociaciones con Rafa Ortiz en el año 1. O sea, ese gobierno con un Liberación caído en la lona por el retiro de Johnny Araya, que yo nunca entenderé Johnny por qué se retiró, hay muchos mitos urbanos alrededor del tema. Pero nunca se entendió qué fue lo que hizo. Nunca entenderé ese retiro, a qué se debe. No, yo creo que nadie. Dicen que fue que se gastaron la harina, pero no sé, la verdad. Pero pero por lo menos llega al final con las botas puestas. O sea, es el candidato en del hay que partido morir más con las botas tradicional. puestas, y más en un partido como Liberación. Exacto. Que tiene una base, imagínense, aún así, sin candidato, 70-30 quedó la votación, ¿verdad? O sea, si el PAC, si no hubiéramos invertido creo que fueron 3.000 millones en segunda vuelta, que fue 3 veces más lo de la primera vuelta, hubiera estado complicado. En este negocio es más difícil competir contra uno mismo que contra un rival. Porque cuando hay un rival y el rival está invirtiendo, esto es como cualquier mercado, el mercado se dinamiza, entonces hay más consumo, en este caso más votación. Si solo hay un jugador, porque el otro se quedó parqueado, ese jugador es el que tiene el esfuerzo, ¿verdad? Y la responsabilidad de dinamizar ese mercado y esa actividad. Eso es dinero al final del día. Pero entonces, Luis Guillermo entró con un cheque en blanco y bajo otras circunstancias. Rodrigo Chávez, me va a matar el jefe. Rodrigo Chávez no entra con un cheque en blanco, entra con una expectativa muy alta y en una situación país muy diferente a la de 10 años atrás. Una situación país de enojo, un ciudadano cabreado y un ciudadano ya con esta retórica, esta narrativa que la inicia el PAC. Realmente la inicia José Miguel Corrales, ¿verdad? En su momento, en el 94, 98. Pero hizo tracción hasta el 2014. La toma Tom, sí.
Y Pilar, muy cómplice como directora de Telenoticias de la construcción de ese relato. Bueno, la construcción de Otón Solís viene mucho de La Nación y de Telenoticias en esa época, en esa ofensiva anti-establishment, anti-bipartidismo. De hecho, fue la que apoyó y estructuró a Frente Amplio en el 14. Exactamente. Entonces, hay que entender esto. O sea, Chávez no es un tema circunstancial, es la culminación de un proceso. De un proceso que tiene que ver con un relato anti-establishment y de un relato anti-élite, llámese élite los que han prácticamente usufructuado el poder, que eso no es ni malo ni bueno, eso pasa en cualquier sociedad y en cualquier país, siempre hay una élite, y no entendamos élite por gente con dinero, sino la élite es la clase dominante y El tiene que que toma ver... las decisiones. Los que Sea tienen la quien sea. influencia tiene que ver con élite económica, élite política, élite mediática, e intelectual, inclusive la deportiva. O sea, aquí hay deportistas, futbolistas que pueden tener más influencia que un político. Entonces, las circunstancias son distintas de Rodrigo Chávez en esta coyuntura con respecto a Luis Guillermo Solís. Tiene que ver con un tema de situación país, de estado negativo, estado de enojo, estado de cabriazón, y donde entonces este sujeto, que nadie lo conoce, nadie sabe quién es, llámese Rodrigo Chávez, démosle el chance a ver qué hace, inteligentemente instalar una narrativa anti-establishment, de ataque, de hacer cosas de que nadie había hecho en la narrativa de él, ¿verdad? Creo que la primera que hace, y es pero así fulminante, es el tema Riteve, ¿verdad? Y todo siempre en función de la venta, de que hay un grupo que se ha beneficiado económicamente de este tipo de decisiones. Lo del Parque Viva y todo el pleito con la Nación estuvo en ese proceso. Los famosos decretos que ninguno sirvió al final, pero es que el presidente Chávez hay un libro muy bueno, se llama Antifrágil, de Taleb. Hay sujetos, habemos, yo me incluyo en eso, que somos proclives al caos. Y entonces siempre vamos a tratar de que la situación sea de caos, sea caótica, porque en ese terreno de juego uno juega bien. ¿Okay? Sí, y en ese terreno de juego, sí. dada la idiosincrasia, dependiendo de la idiosincrasia y el factor cultural de la sociedad en cuestión, muchos sujetos no van a jugar. Esto es una sociedad adversa al riesgo. De hecho, no saben jugar en ese estadio. Porque es una sociedad adversa al riesgo, y eso usted lo ve en manifestaciones N, como que, por ejemplo, hay que pagar al día, Dios guarde verle la caja, Dios guarde verle la tributación, Dios guarde el que dirán, o sea, hay una suerte de mojigatería y viatería extraña, ¿verdad?, en la cual la gente no arriesga, le gusta más lo safe, lo seguro. Eso no es ni bueno ni malo, son características de un sujeto y de una sociedad en sí. Tiene que ver con que ha sido una sociedad pues cobijada por un Estado muy grande, en el cual el factor competencia no es un factor que haya estado en el ADN. Eso tampoco no es ni malo ni bueno, o sea, yo prefiero eso y que genere una gran movilidad social a la Chile, donde no existe eso, pero eso es ley de la selva, sálvese quien pueda. Y si usted no tiene plata para pagar un seguro, usted está listo para la caja. Así es. ¿Verdad? Entonces, las cosas no son ni malas ni buenas, simplemente hay que entenderlas. Entonces, en un país adverso al riesgo, en una cultura así media beata, ¿verdad?, de persinarse todos los días, un sujeto como Chávez no calza en su estilo, en sus formas, en su lenguaje, en sus objetivos. Pero aún ¿verdad? así, en aquel momento recibió un cheque en blanco para empezar el gobierno muy alto, y en los primeros estudios... Es que él no lo recibió, él no lo recibió, él construyó su cuenta corriente. Por eso, pero significa que tenía un capital que le permitía cambiar ciertas más cosas. Que capital, tenía la línea de crédito abierta. ¿Por qué? Porque nadie sabía quién era, no había historial, por decirlo así, y el que estaba saliendo era tan malo que era imposible que este fuera igual de malo. ¿En algún momento estos 3 años él ha cambiado su Ok, su entonces retórica? ahí vienen los procesos. Ese proceso va más o menos desde que asume hasta por ahí de septiembre, noviembre, que empiezan a darse signos de estancamiento, y en diciembre, enero, y lo recuerdo muy bien porque estaba yo pasando mi fin de año de Mario de los Sueños, cuando era todo el pleito del troll Piero Carandrelli. Eso es 2023. 2022. 2022.
Diciembre de 2022. Sí. Ok. Cuando empieza todo el pleito de Piero Calandrelli, y eso tiene su clímax en la famosa conferencia de prensa que Chávez inventa en enero, estando en vacaciones y con Jocelyn Chacón, y el hombre empieza a perder el control del balón. No es que ese hecho lo gatilló, es un hecho. Nosotros cuando analizamos siempre tratamos de encontrar los hechos puntuales, hitos referentes para poder establecer la línea en el tiempo. Y entonces, cuando dices está perdiendo el control del balón, es que empieza a reaccionar. Empieza a perder el control de la conversación. Y durante todo el 2023 hay un elemento que es el que hace la diferencia, que es la Comisión de Investigación de Financiamiento de Partidos Políticos. Las marcas, personas, partidos, productos, establecimientos de servicios, cualquiera, se construyen con good news, ¿sí?, o se destruyen con bad news. Si usted tiene un negocio y sobre su negocio solo hay malas noticias, su reputación y la percepción que se construya no se sostiene. Entonces nadie va a querer ahí. Si solo son buenas noticias, es diferente. Las personas somos igual. Y los presidentes y los políticos mucho más, porque es una categoría muy sensible al qué dirán o a los comentarios de la gente. Entonces, todas las malas noticias que se generó alrededor de esa comisión, porque no es la comisión en sí, sino la amplificación que hay del tema, empiezan a generar un desgaste. Y usted agarra cualquier estudio, el CID, OPOL, Borges, cualquiera, el nuestro inclusive, agarra el que ese es para mí súper ilustrativo, el del Observatorio de Escucha Social de la Universidad Latina, y usted agarra cualquier curva y usted va a ver lo mismo, un crecimiento casi vertical desde que asume a agosto-septiembre. Y yo le puedo dar cifras, el CID lo colocaba en un 80 y resto de aprobación, OPOL en 90, el CIEP en 80, negativo muy bajo, o sea, sus saldos andaban entre 70 y 80. Una de las habilidades del chavismo es que dejaron establecido ese número casi que para toda la vida, ¿verdad? Siguen hablando de 70 y resto cuando eso no es cierto. Y ese número, todo el 2023 tendió a bajar, perdió el control de la conversación, perdió el control de la agenda, y las cosas que hacía o decía no estaban dando resultado, porque mucho de los golpes que metió en el segundo semestre del 2022 le empezaron a rebotar durante el 2023, llámese que los medicamentos no bajaron, llámese que lo de ECRA fue un desmadre, llámese que cómo se llama la ruta del arroz, y el arroz nunca bajó el precio, y ahí le puedo empezar a sumar, ¿verdad? Aparte que ya empieza entonces a verse su estilo y verse algo que es lo que está generando hoy un gran tema, su proyecto país, su proyecto político. La continuidad. Que no tenía. Sí. Más que la continuidad es el cambio del modelo de desarrollo. O sea, esto es un país que tiene un modelo de desarrollo X y el presidente actual quiere que sea Y. ¿Okay? ¿Y qué es Y? Una economía de servicios, una especie de Singapur. Singapur es netamente importador, por ejemplo, y sí, tiene un PIB per cápita monstruoso, pero no tiene las características ni la historia de este país. Esto es un país de tradición agro, este es un país rico en tierra y en agua que podría ser potencia alimentaria mucho más competitivo y fuerte que países como Holanda e Israel. O sea, Holanda no tiene lo que tenemos nosotros, Israel menos, y son potencias agroexportadoras. Entonces, ¿por qué te vas a negar a desarrollar y a potenciar un activo que ya tienes como recurso natural? Y con otro tema, aquí agua no falta. En tierra y agua, o sea, nosotros somos competitivos y fuertes en las dos variables que van a ser las próximas guerras mundiales de aquí a los próximos 30 años, que es alimentos y agua, que esa es la gran escasez a nivel global. Cuando yo vivía en Chile siempre había toda una teoría de la conspiración, que había un judío que estaba comprando toda la Patagonia. Entonces hablaban de que el futuro de Israel, cuando viniera el futuro de la tierra, los judíos, cuando viniera la crisis climática, iba a ser ahí abajo. Y entonces ya lo pegaban con los temas nazis en Argentina y las teorías de que Hitler había estado ahí. No, todo un rollo, mi estimado. Pero el modelo Chávez es un modelo que es un cambio radical al proceso histórico que este país ha llevado. De hecho, el vicepresidente hace una frase lapidaria de si no sos rentable en lo que estás haciendo, hablando de
el agro, hablando del turismo, hablando de otras cosas, Sí, cambien. como si mi amigo Alfredo Bolio pudiera agarrar las piñas, las hectáreas, cientos de hectáreas de piñas y convertirlas de aquí a mañana en maquilas para Así es. microchips. Con otro agravante, nosotros estamos en un déficit energético brutal y está totalmente probado que no es posible crecer el PIB si no hay energía. Hay una correlación inmediata. Entonces, cuando a mí me hablan de plantas de microchips y todo esto, bueno, ¿de dónde van a sacar la energía? Si ya estamos importando y estamos quemando búnker a lo loco. Ya entre ambas representan el 10% de la matriz energética. Esto es una locura. O sea, yo no hubiera querido ni pensar si el petróleo se hubiera disparado ahora entre el conflicto Irán-Israel a los $150 que Nos estaba hubiera dolido previsto. mucho. ¿Eso cuánto hubiera reflejado en la tarifa eléctrica? Porque ahí hay un montón de búnker quemándose para poder surtir y no entrar en apagón. Entonces, digamos que todo el 2023 Chávez se dedicó a capearse los tiros y a tratar de atacar con cosas muy tácticas, porque hay que entender que este gobierno, aparte de ese proyecto de reconversión del modelo país, no ha tenido proyectos de grandes transformaciones. Entonces son cosas muy de lo que llaman business as usual. O sea, si usted es gobierno, es lo mínimo que puede hacer. Para el 24 arranca una ofensiva, alguien pensó, hubo un laboratorio ahí de no sé cuántas personas y dijeron, ¿qué fue lo que funcionó en el 2023? La confrontación directa al establishment. Regresemos a eso. No nos defendamos. Y eso arranca en enero con los ataques enero del 24 con los ataques frontales a la Contralora. Deriva en la acción de cortarle la cabeza a Luis Amador y tiene su clímax en el discurso del 2 de mayo, donde hace referencia a Jaguar y todo el proyecto de referéndum. Y esa cosa empieza a subir de nuevo. Y usted agarra las mismas curvas y las ve como a partir de diciembre, enero, empiezan a subir, se manifiestan en el CIEP, que llega a recuperar un montón de terreno, ni si digan el CID o POL, ahí sí vuelve a los 70 de aprobación. Pero de nuevo, así como en fútbol, usted no puede mantener el mismo ritmo de juego y tiene que generar ciertas variables para seguir controlando el juego, porque al frente hay otro, ¿verdad? Que no ha sido muy hábil. No ha sido tan ordenado, pero el mismo desgaste del otro le ha permitido jugar. Y entonces empiezas a ver un desgaste del discurso a partir del enero del 2025. Todo este año vuelve a caer, no tan brutal como el bache que cayó en el 23, pero ya una tendencia a la baja que se manifiesta en los diferentes estudios de nuevo. Especialmente, yo no es que le tenga credibilidad estadística el de la Universidad Latina, porque es un estudio cualitativo. Sí. Pero lo que se habla en digital es la manifestación oral, como si fuera un gran focus group online, de lo que sucede en la vida real. Es como que tengamos un estudio, esa es la radiografía del paciente, y nos sentamos en una mesa de tragos, y lo que se abre esa radiografía, eso es lo que pasa en digital. Es la conversación, ¿verdad? La conversación de cantina, que llamo yo. Por eso a mí me encantan las cantinas, porque en las conversaciones de cantina usted le toma más aquellas que son muy horizontales, muy heterogéneas, donde va de todo, desde el mae que pone el techo en el barrio hasta el fulano que es un gran exportador. Yo voy a una en especial, donde realmente ese es como mi cable a tierra. Va a Los Cipreses, ahí lo digo públicamente, muy buena boca, se los recomiendo, porque eso es como mi cable a tierra por la heterogeneidad de los pacientes que llegan ahí, y donde entonces usted lo que más o menos estudia, analiza e investiga, ahí le empieza a encontrar un sentido entre lo que yo llamo la cotidianidad de la política, que es un poco lo que los políticos se olvidaron y donde Chávez ha sido muy hábil. O sea, todo su lenguaje, sus desplantes, sus desmadres, es parte de la cotidianidad. Por eso a Chávez atacarlo por la persona es un error, porque ese es el país, ese es el pueblo. O sea, esa es la gente. Atacarlo por el personaje no es el punto, es atacarlo por su proyecto. Porque su proyecto es un proyecto totalmente antidemócrata. Estas curvas y estas vueltas al primer momento, al primer amor del atacar el establishment, de volverlo a recuperar en el año siguiente, de atacar a lo que me está supuestamente frenando en el proyecto de desarrollo, enfrentan este 2025, Iván, y en los últimos meses, el Tribunal de Elecciones diciéndole usted no puede anunciar nada, porque eso se le puede ver como incidencia dentro de un proceso electoral. Entonces, el gobierno dice, me están poniendo la mordaza. La Corte Plena dice, Asamblea Legislativa ocupa que estudia el levantamiento de la inmunidad.
Sale el caso Celso diciendo y el morbo que está dentro del engranaje del Ejecutivo. La comisión de la Caja de la Asamblea Legislativa, que errores en el tema previo, en investigaciones previas en el Congreso, nunca lo llamaron, entonces si no lo llamaste no puedes ponerlo como una conclusión de un informe que va a la Fiscalía porque no se le dio nunca la defensa, entonces ahora lo están involucrando. Estos golpes tan seguidos e institucionalizados como están ejerciéndolo, más una prensa contraria que hace amplificación, le está golpeando como para que él pierda otra vez ese sentido de, a ver, lo comunicación. perdió desde antes porque hay que entender que los discursos se agotan. Entonces, así como se le agotó la actitud, la línea confrontativa que tuvo al inicio y que trató de sostener en el 2023, le hizo un refresh, le hizo un cambio donde dijo, vamos a una confrontación más directa, donde ya empezamos a hablar de referéndum, ganemos con 40 diputados para ir a un gran plebiscito porque hay que construir la Tercera República y un nuevo contrato social. O sea, una cosa es atacar a la élite y atacar a René Picado y atacar a mi amigo René Picado, yo no sé, él no tiene vera en el entierro, y a otros sujetos, y otra cosa es ya decir, yo quiero cambiar las reglas del juego, yo quiero fundar la Tercera República, y mi visión de la Tercera República es una autocracia, porque en la democracia, para que exista una democracia, tiene que privar la institucionalidad, que es el balance de los poderes. Todos los que opinen que un presidente debe ser omnipresente, lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo, donde yo digo, y el que no está de acuerdo se va, creen en autocracia. Jonathan, y eso no es un pecado, simplemente es su visión del mundo. Y en este país aproximadamente un 22% de la población cree en esa línea. Y la defiende. Y por eso Bukele es el orgasmo mental de un montón de gente. Y Trump está cayendo bien porque se está amarrando los pantalones. Ahí, más como Putin, tiene espacio. No, ni se hable Bolsonaro. Y presidente hasta que él quiera. Sí, no, exactamente, donde ese perfil de sujetos no ven mal que un maje se quede en el poder durante muchos años y consideran que lo está haciendo bien. No ve mal que no exista sala cuarta, porque lo que hace es no dejar gobernar al presidente. Recordemos que esto es un país presidencialista. Entonces la imagen de que el presidente es el que manda está muy arraigada en el imaginario. Usted va allá afuera y habla de división de poderes, institucionalidad más. Cuando usted le dice que hay gente que usted le dice que la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República y entra en shock. No es el presidente, ¿verdad? Entonces, Chávez lo que quiere es un régimen autocrático, donde el presidente tenga más poderes y sea realmente el que marque la agenda. Eso no es ni bueno ni malo. Es malo cuando el que queda presidente tiene objetivos oscuros, porque está probado históricamente que el paso antes de la dictadura es la autocracia. Y si no, pregúntenle a los nicaragüenses, y por eso yo le digo a todos los empresarios que apoyan a Chávez, compitas, agárrense, porque si llega a pasar ese proyecto, hoy que ustedes son amigos y ponen la plata, el día de mañana van a salir corriendo a Miami. Si no, pregúntenle a sus peers y a todos sus partners nicas qué es lo que ha pasado con Ortega. Me acuerdo perfectamente un montón de huevones diciendo en su momento, es que en Nicaragua sí es bueno hacer negocios porque usted habla con Ortega y los hijos y todo funciona, y ve lo que está pasando en Nicaragua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder corrompe. O sea, la droga del poder es más, o sea, yo creo que puede ser más potente que el fentanilo. Y en cuestión de minutos se lo lleva usted en la tira, ¿verdad? Si usted no está preparado mentalmente, en términos de valores, en términos de visión de las cosas, para administrar el poder, usted está jodido. Para mí el mayor símbolo de eso se llama Diego Armando Maradona. Maradona, genio futbolístico, no supo administrar su poder y terminó lo que terminó. ¿Por qué? Porque por sus orígenes, por su preparación, por sus valores, es incapaz de administrar ese poder. ¿Un autócrata puede trabajar en equipo? Difícilmente, porque la característica de los autócratas es el narcisismo hasta la sociopatía, y donde es lo que yo digo como yo digo. O sea, el principio de la autocracia viene de que es como dice el tirano, llamémoslo,
difícil que pueda trabajar en equipo, porque primero el equipo que le contradiga va para afuera. Bueno, las características del presidente Rodrigo Chávez son esas, por eso este gabinete ha tenido tanta rotación. Entonces, entendiendo ese proceso de que el balón ha estado en diferentes canchas y que ahorita está en la cancha, yo no diría la oposición. ¿El balón lo ha entregado o se lo han quitado? Lo ha perdido. Es como dar un pase malo. Por eso, o sea, no se lo han quitado. No creas que la habilidad, se le ha hecho pressing, eso sí. A ver, volviendo a la analogía del fútbol, y es bueno que lo hagamos porque la gente lo entiende. Si esto fuera un partido de fútbol, el presidente es un equipo que no soporta el pressing. Si usted le mete pressing, pueden pasar tres cosas. O tira la bola a la gradería, porque no tiene capacidad de salir jugando, no tiene jugadores. Es que ahí no hay jugadores, no tiene jugadores. O por lo menos los jugadores con las características para zafarse de ese pressing. O le pega un patadón a un mae y lo quiebra. Por eso es el ataque artero todos los miércoles a alguien, así hasta nuestro jefe, don Andrés Quintana, se lo pingado. Que felicidades, don Andrés, esa editorial de hoy estuvo espectacular, se la recomiendo. Buena pluma. Buena pluma, sí. Y una posición muy valiente y sobre todo muy demócrata, que es lo que hace falta en este país, que los demócratas nos unamos y defendamos el sistema que no es perfecto, pero es de los mejores de Latinoamérica. Yo he vivido en 8 países de Latinoamérica, a mí no van a meter cuento, lo que tenemos aquí es un paraíso. Si Chávez lo quiere destruir, es que él, como buen autócrata, quiere hacerlo a su imagen y semejanza. Y algunos coinciden con eso porque no creen en el sistema actual. Y también hay una raza ahí, una clase que yo le llamo los New Rich, que los New Rich son los que se han enriquecido en los últimos 20, 30 años, no vienen de la élite, no vienen de la aristocracia, no vienen del apellido, no vienen del abolengo, pero han hecho mucho dinero, incluso pueden tener más dinero que un millonario de apellido abolengo, pero no tienen el poder. Y entonces Chávez se convierte como en el caudillo que viene a romper los muros, y una vez rotos los muros, como cuando cayó Constantinopla, se rompieron los muros de la ciudad invencible y entraron, y aquello fue el saqueo del siglo. Y eso es un poco lo que está en juego ahorita. Chávez representa simbólicamente ese caudillo que va a llevar a las hordas a saquear, ¿verdad? Ese objetivo tan preciado y que hoy nunca lo han podido accesar porque el poder sigue estando en manos de la élite dominante. Entonces no hay que perderse que esto es un proyecto del pueblo. Yo le digo a la gente, cuando escuchen a un maje decir que es que el pueblo, que Pilar le encanta esa palabra, y el soberano, empiezan a sospechar porque ahí hay populismo, manipulación, y como diría una amiga mía en Chile, nunca hay que escuchar mucho a la calle. Si usted empieza a escuchar mucho a la calle, al pueblo, usted se pierde. Usted tiene que tener un proyecto político con ideas, con programa, con objetivos claros de cuál es el modelo país y dentro del concierto mundial, ¿dónde es que usted quiere estar inserto? Esa es la conversación que quiere estar teniendo Chávez. Eso fue lo que debe haber hecho cuando alcanzó sus 70, 80% de popularidad. No esas cacerías de brujas, persecuciones y pleitos de cantina. Como decía mi amigo Rolando Araya, Chávez es como un borracho afuera de una cantina que está retando a los que están adentro a ver quién sale a pelear. A los demás les da miedo, nadie sale a pelear, entonces toda la barra afuera está aplaudiendo al borracho hasta que sale alguien de verdad y le pega un combo, como dirían en Chile, y ahí se da cuenta que el borracho no es tan valiente. ¿Cómo recupera Iván la bola ahora que la volvió a perder? No, tiene un problema. Ahora sí se le armó un problema. Porque ahora sí la perdió. Estamos callando. Tiene un problema. Perdió el control del balón por el pressing que se le ha hecho. Y salió un elemento que no estaba en la agenda de nadie. Así como Laura tuvo la trocha, así como Luis Guillermo tuvo el cementazo, así como Carlitos tuvo el OPAT, esta administración está teniendo ahora el factor Celso Gamboa. Que el factor Celso Gamboa viene a reforzar algo que todos, bueno, no todos, muchos pensaban, muchos ahí entre las conversaciones de cantina decían, ¿será que el hombre anda metido o no metido? Que es este concepto de narcogobierno. Y eso sí es pegarle al corazón del relato chavista, que es un relato que se ha construido alrededor de lo que yo llamo el otonismo 4.0, que es toda esta hablada de la transparencia, la lucha contra la corrupción. Sí. Yo siempre he dicho, dime de qué ostentas y te diré qué careces. Como cuando la mujer habla bien del marido, es que mi marido para arriba y mi marido para abajo, ¿cómo la amo? Usted empieza a sospechar, compadre. O sea, dime de qué ostentas y te diré de qué careces.
Yo siempre he creído que la gente que ostenta mucho de su honorabilidad, de su rectitud y de todos esos conceptos, ¿verdad? Sospeche. Como cuando usted llega y ve un fulano que llega a presentarte un proyecto con una presentación atómica de esas que usted dice, este mae duró 2 semanas haciendo eso, sospeche. Porque 2 semanas metido haciendo eso es sinónimo de exceso de tiempo libre, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la productividad? O sea, en la vida las cosas muy elaboradas, muy estructuradas, siempre tienen que ser motivo de sospecha. Entonces, De hecho, este mito urbano traiciona el personaje construido desde antes de ser presidente, el actual mandatario, porque esa limpieza del personaje se está ensuciando por un mito urbano que ahora se le echa la gasolina con el tema exactamente. Entonces, en ese discurso de que yo soy el gobierno que viene a barrer con la corrupción, a sacar del poder aquí un me dijo que está hablando Pachuco y dice, sí, yo hablo así, yo no soy analista ni asesor de reportillos para sacarle la plata al cliente, yo soy muy cable a tierra. De hecho, el que no conoce a Iván, lo invito a conversar con él porque es tal cual, habla el tico normal. Normal, sí, exactamente. Tengo la capacidad de combinar mi conocimiento de hombre muy leído con mi cotidianidad de que no he perdido. Porque cuando usted vive en 3 barrios como Purral, Barrio México, Cotillo 8, creo que es muy, muy, muy difícil. Y si uno hace un esfuerzo muy grande por evitar eso, usted termina gastando tanta energía en eso que la pierde para cosas que pueden ser más productivas. Pero bueno, hecho el comercial, el mito urbano de narcogobierno, narcoestado, de presidente metido en cosas raras, empieza a tomar vida. Empieza a tomar lo que nosotros llamamos en sociología, una cosa es tener un problema virtual, la posibilidad, la imagen, y otra cosa es la manifestación de carne y hueso. Aplica mucho en el liderazgo. Uno de los problemas... Viene el coco hasta que aparece el coco. Uno de los problemas en esta elección es que ambos bandos no están teniendo manifestaciones de carne y hueso. O sea, el proyecto chavista, apalancado 100% en la figura de Rodrigo Chávez, porque él es el gobierno, por eso esa paja de que iba a renunciar para ser diputado, eso nunca existió. Chávez renuncia y se acaba el gobierno, porque no se ha construido ninguna figura con el liderazgo y la energía. Esto es un tema de energías que pueda sustituir y sostener la burra. La única es doña Pilar, pero doña Pilar está en otra y evidencia que no tiene confianza en los vicepresidentes. Porque la diputada Cisneros, su rol es darle endoso y acompañar a quien vaya a ser el candidato y el que vaya a ser el partido para acelerar lo más rápido posible el conocimiento de que esos son los ungidos por el presidente. Pero así como el presidente no ha desarrollado una manifestación de carne y hueso de la energía de su popularidad, la oposición en su posición antichavista, que cada día es más grande. Yo te puedo decir hoy que de cada 10 costarricenses, 5 son simpatizantes del presidente, 3 lo odian y 2 ni fu ni fa. Y de esos 5 que son simpatizantes, 3 no están comprometidos. Es como el cuento de la chica nueva del barrio. A todo el mundo le gusta, te empieza a meterse con ella y la tipa es pispireta por todo lado. Entonces llega un momento en que la gente dice, muy bonita, muy todo, pero no me caso. A hoy el proyecto chavista no tendría asegurado el gane, entonces. No lo tiene asegurado. No lo tiene asegurado. La gente tiene que entender que cuando a alguien se le evalúa bien, eso no significa una transferencia en automático a esa manifestación de carne y hueso que todavía no existe. Y yo creo que el mejor ejemplo es lo que acaba de pasar en Uruguay. Lacalle, mi amigo Lacalle, sale con 46% de aprobación, que eso ya en la salida de una presidencia es altísimo. Y su candidato obtiene apenas el 25%, sí, raspando para llegar a la segunda vuelta. Y en segunda vuelta le pegaron una paliza. ¿Por qué? Porque era un candidato muy raro, que no tenía la energía ni las características para esa manifestación de carne y hueso, no fue capaz de captarlo en la calle, porque la manifestación de carne y hueso es la realidad, no la imagen. ¿Qué significa eso? Que hoy en la cabeza de un chavista extremo, que es como el 20% de la población, esos que creen en la autocracia, que creen en Bukele, que creen en Putin, que creen en Trump, ¿verdad? Que los zurdos son zurdos de M, les dicen ahí en X, o sea, todos esos, la mayoría son exlibertarios y son derecha radical y muy conservadores, por eso pelean mucho por el voto fabricista. O sea, ese sujeto tiene un arquetipo
más o menos, de lo que debería ser el candidato del chavismo. Si le ponen algo diferente enfrente, no va a copiar. Caótico, no hay nada peor. Sino que lo diga Hillary Clinton cuando perdió con Trump, a pesar de que Obama tenía los índices de popularidad históricos. No hay nada peor cuando usted hace el efecto comparación. Cuando usted dice, jue, yo esperaba 10, disonancia cognitiva se llama eso, y me vino 2. Entonces, ese es el problema del chavismo. La oposición no tiene tanto ese problema porque no hay una idealización de cómo debería ser esa manifestación de carne y hueso. Pero lo que sí estamos seguros es que esa manifestación de carne y hueso de la oposición tiene que ser un antichavista confeso e irse a darle, es el ma de la cantina que decidió salir a callar al borracho Y ahorita, y a darse de verdad. Y ahorita está. Desgraciadamente, Porque ya casi que salieron los... desgraciadamente volvemos a los factores culturales y a los factores de idiosincrasia. País adverso al riesgo. Y eso se potencia, se multiplica por 10 en la política. Y vea, Jonathan, yo he trabajado ya en este país 10 campañas entre nacionales, internas y municipales. Voy para la 11 en esta. Candidatos de todo tipo. De todos los colores y sabores y de todos los, dentro del espectro ideológico, de todo. Yo nunca lo he dicho, pero poca gente lo sabe. Yo empiezo a tener mi coqueteo con Costa Rica viviendo en Chile de nuevo porque empiezo a participar un poco dentro del proceso de lo que iba a ser la coalición viva, aquel gran frente progresista que iba a darse en el 2000, para la elección de 2014. Sí. Eso no se dio y ahí, pues, por una negociación que hicieron, me llamaron para que me hiciera cargo del PAC, de la campaña de Luis Guillermo. Hay que saber diferenciar. Sí, de la campaña. Y si algo tiene el político tico es adversión al riesgo, miedo, cálculo, protocolo, manual del protocolo y las buenas costumbres, consulta inmediata. De hecho, casi que dentro de los 14, 13 que ya se sabe que son, el que sí no tiene freno de mano, Claudio Alpizar. Pero usted empieza a ver, hay un temor, para hay gustos, un pero cálculo. es el que de fijo todos los días sale y frentea. El único que he visto que anda con puñal en mano y no tiene ningún problema en posicionarse como el candidato chavista se llama Luis Amador. Es el único que he visto. Pero no tiene tanto ruido ahorita. Bueno, porque está en Qatar, está en este momento. Ya no se hace campaña. Veámoslo cuando aterrice acá y esté ya en el día a día, ¿verdad? Y capitalizando. Si hay algo que tiene este gobierno para un opositor, es que le da materia prima todas las semanas. O sea, si alguien aquí se tomara el rol de que yo soy el candidato antichavista, yo represento. Además, te mejoro esta idea. Si la oposición trabajara en equipo sin estar necesariamente en una alianza, orquestadamente para hacer este tipo de frente, y en un cierto momento, como un ciclismo, ya vamos a llegar, cada equipo se hace a su carril y empieza a pedalear más fuerte, pues sería otro cantar, pero es que ahorita ni siquiera para eso se orquesta. Eso es difícil, Jonathan, porque así como hay adversión al riesgo, hay una inmadurez política en los actores. Sí. Ahora, el domingo pasado fue la elección interna a la izquierda en Chile, ganó la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Janet Jara es como una resurrección de Michelle Bachelet. Yo me acuerdo, en el 2006 Bachelet iba a Janet Jara y es lo mismo. Y por las circunstancias históricas de ese país, la figura de una mamá es muy importante. Una figura maternal que proteja es muy importante. Da lo mismo si es comunista o no. Pero si empiezo a entrar en ese análisis más profundo de esa sociedad, nos dan 3 programas. La tipa le gana a la que enfrentaba a Carolina Toa, la actual ministra, la que era ministra del Interior, como decía, ministra de la Presidencia, del socialismo democrático. Los socialdemócratas, de tercero el candidato oficialista y de cuarto el Partido Verde. Esta tipa ganó. Y no habían pasado ni 2 horas y ya los 4 estaban agarrados de la mano, celebrando y dándole forma a la gran coalición de izquierda con el objetivo de retener el poder, con una candidata del Partido Comunista.
quiero decirles a los que nos escuchan y ven que Chile, el milagro económico, el orgasmo, el sobo mental, como dirán algunos de los neoliberales, siendo el país más neoliberal del mundo, porque fue el gran experimento de Milton Friedman en los 70s, y ahí vienen los Chicago Boys y todo este tema, y que eso se materializó en un documento muy bueno de Hernán Bigui que se llama El Ladrillo. Si usted quiere entender el concepto de la economía chilena, le hace El Ladrillo. El Partido Comunista es el partido más grande del país, con 90.000 miembros activos. Es el partido que entendió que esto es un negocio de procesos y no de inmediatez, y de ser un partido proscripto, empezó a medio participar en los 90s, murió Gladys Marín, cambiaron la estrategia, el partido tiene que insertarse en la democracia, y ya para este gobierno, de no existir, de estar prohibido, diputados, senadores y 5 ministros, de los cuales 3 están en el comité político, llámese Lealana, lo dio el presidente, de los cuales una es esta mujer, Janet Jara. Y ya para la próxima elección van con candidata presidencial, posiblemente será presidenta. Eso se llama entender procesos, eso se llama tener madurez política. Eso se llama que se enfrentaron y la misma noche están agarrados de la mano porque hay un objetivo supremo, que es que no gane Cast, que es la derecha recalcitrante, retrógrada, la derecha facha. Si en este país existiera madurez política y los valores demócratas fueron los que sean trascendentales e importantes y claves para el futuro de este país, esa alianza debería existir, porque hay un objetivo y un enemigo en común, que se llama el interés y el proyecto autocrático de Rodrigo Chávez. Pero eso está muy lejos, porque siempre el punto de mayor inmadurez es cuando todo el mundo dice quién mejor que yo, y hasta ahí llega el acuerdo porque nadie quiere ceder el manejo del bus. Entonces, ve la situación en la que estamos. Y vea lo que le voy a decir. Estamos en una situación donde cayó el AUPAT, el cementazo de este gobierno. No voy a decir Celsazo porque Celso es muy buen amigo mío. Yo no niego a mis amigos, Jonathan, ni reniego a mis amigos. Otra cosa que tienen los políticos ticos. Ahora nadie es amigo de Celso. No, ahora nadie es amigo de nadie. Ahora nadie es amigo de Celso, no hay conversaciones. No. Pero ¿por qué uno va a negar a la gente? ¿Qué culpa tiene uno de que la gente en el camino tome malas decisiones y se jale tortas? Cada quien es un mundo. Eso es como que yo sea muy religioso y empiece a dejar hablarle a todos mis amigos que se divorcian. ¿Qué es eso? El mundo no funciona así. Iván, quedan 6 minutos de programa. El hoy y lo que viene en estos días, en función del manejo de la agenda y la posibilidad de la caída de la popularidad. Ahí quería caer. El gobierno viene con un desgaste, por un agotamiento de su discurso y por las excesivas malas noticias, y que ha formado un halo de sospecha alrededor de él. Este tema lo tiene descontrolado, mintiendo demasiado, porque es mentira que Chávez no conoce a Celso. Sí lo conoce y sí hablaba con él en Monterán. Por eso las visitas de Celso al cirujano plástico, de la casa del cirujano a la casa de Chávez son como 20 metros caminando. Pero el presidente es mentiroso compulsivo, tiene incontinencia verbal como buen sociópata. Estamos cayendo en una situación donde el pressing originó un autogol. Y esta situación está generando un problema, un vacío de poder, una ingobernabilidad, porque resulta que de la oposición, como hay adversión al riesgo, nadie está tomando, ninguno de los candidatos, ninguno más, tuvo más pantalones Rodrigo Arias la semana pasada en el punto de prensa que hizo, y donde llamó al presidente exactamente autócrata, aires de dictador, y le dio una pasada al estilo de Rodrigo Arias, ¿verdad? Estadista. Pero aquí algún candidato debería estar tomando el asta, tomando la iniciativa. Aprovechando el momento. Aprovechando, exactamente. Entonces tenemos un gobierno que está en este momento como un boxeador, cuando le pegan un golpe, le están dando respiración artificial, ahí lo están aireando en la esquina para que recupere, y tenemos una oposición de que está igual, no sabe qué hacer, no sabe cómo capitalizar esto. ¿Cuál es el liderazgo que se ha posicionado en este proceso? Randall Zúñiga. Si usted hoy hace una encuesta y dice cuál es el funcionario, sale el número 1. Sale el número 1. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es el que ha salido y sin miedo. Cuando yo vi la entrevista que le hicieron en Multimedios hace 2 días, y donde este muchacho le dice, Michael Soto, con toda la alevosía y premeditación, que nunca en la historia había existido un director del OIJ que le hablase a un presidente, la respuesta de Zúñiga fue contundente. Bueno, es que nunca en la historia ha existido un presidente que le hable así a un director del OIJ o a los demás poderes. Entonces, uno, como representante, como comandante en jefe
de ese poder, de esa organización, tiene que salir a responder, y entonces yo le respondo. Como diciéndole, sale a defender a su equipo. no le tengo miedo. Entonces, contestando tu pregunta, estamos en un vacío. Vamos a caer en un vacío. Cuando ese teléfono lo abran, El de Celso. que la DEA ahí sí el cuento que no hay tecnología, hay que pedir plata, no, ahí o sea, estuvo la tecnología, güey. Están esperando que se O sea, pueda. de hecho, yo creo que ya está abierto, porque lo que dice don Randall ayer o antier en La asamblea. De que en los forma que, sarcástica, los que están llamando que mejor se que le contacten. recomienda a los que están en conversaciones con el señor Gamboa en temas poco ortodoxos, mejor repórtense una vez a la DEA y no pasen por la humillación de que los lleguen a buscar. O sea, esto va a explotar. Esto va a explotar. Entonces vas a tener un gobierno desgastado, golpeado, en el cual mucha gente, su sospecha de que anda metido en cosas raras, va a terminar de materializarse. Entonces, y una oposición que no está capitalizando. Entonces, si la oposición no está quitando el balón, la institucionalidad a la cual el oficialismo ha atacado tanto es la que quita el balón y empieza a jugar con él contra el oficialismo. Así es. Ahí en ese escenario es cuando puede surgir un nombre que tal vez ni ha estado en la lista y capitalice. Alguien de la sociedad civil, alguien de algún tipo de organización, un empresario. No, yo no lo veo en lo personal, pero está servido. Sí. O que alguno de los actuales se pellizque y entienda que aquí no es porque Chávez es popular, que porque no hay que tocarlo, que qué dirán. No. Aquí hay que aprovechar el momento. Yo siempre he dicho a la gente. En política hay que aprovechar los momentos. Yo siempre he dicho a la gente, a lo que yo me dedico no hace presidente, eso es una mentira. Y los colegas míos que dicen que él hizo presidente, eso lo que hacen son unos estafadores que andan sacando plata. Uno capitaliza circunstancias, por eso está uno obligado a entender el momentum. Sí. Si uno entiende el momentum, capitaliza la Lo circunstancia. que en otros momentos hemos dicho, cuando usted ve la ola, agárrela. Bueno, los que sabemos de surf, sabemos que el arte es esperar el momento idóneo, capturar la fuerza de la ola y mantener el equilibrio para que esa energía haga su trabajo. Pero así está la cosa, doña Jonathan. Yo le digo, vienen meses complicados. Tras de eso, el oficialismo, pues enredado en que no tiene partido, no tiene candidato. La popularidad sí puede caer. Ese 50%. Es que ya viene cayendo. O sea, el último estudio en diciembre, hablemos de Opol, que siempre lo han criticado, que porque lo ven pro gobierno. Yo no creo eso. Nuestro amigo Mauricio tendrá sus temas, pero es un tipo bien profesional. Lo tenía en 75 en enero y ahora anda en 52. Y los negativos ya andan en 30 y resto. O sea, su saldo ya anda abajo del 20. Eso ya lo pone en una situación normal dentro de lo que es un presidente, lo que es un gobierno, y si esto se incrementa en términos de la información que va a salir a relucir, yo te diría que uno cuando inicie la campaña en octubre puede que esté flat, los negativos y los positivos parejos, lo cual implica que lo cual implica una polarización en todo sentido. Y esa sombra positiva alrededor del candidato que se va a escoger del oficialismo ya no va a ser tan sombra. Así es. Entonces, estos meses van a ser claves, lo que es julio, agosto, septiembre. La Asamblea tiene que cumplir su rol. La Asamblea tiene que cumplir su rol. Ahí entra el otro punto, que es el levantamiento de la inmunidad. Ahora los próximos pasos es que el presidente de la Asamblea forme una comisión y le dé un tiempo definido, que pueden ser 2 meses. Es una comisión de 3. Eso va a ser un pleito a muerte, ¿verdad? Es la conformación de esa comisión de 3. Porque si algo tiene habilidad el presidente es en el trabajo en el 1 a 1. Él no habla con la fracción. Él y eso lo escoge el presidente de la Asamblea. Así es. Pero con aprobación de los jefes de fracción. El presidente es muy hábil en agarrar a fulano, se lo lleva a Monterán, le da buen comer, le da buen beber, se fuman un puro de habano de $100 cada uno. Y hay una evangelización que llamo yo. Entonces el presidente es muy hábil, por eso a veces usted dice, pero ¿cómo fulano se salió o se desmarcó? Es muy hábil en, llamémosle la palabra, la compra de voluntades. Eso es muy usual en los negocios, en los tipos de negocio como el que yo trabajaba, en Coca-Cola, Pepsi, todo eso, o en el tipo de organizaciones tipo Banco Mundial. En resumen, estas semanas del tema Celso, después semanas del tema de inmunidad, todo con la transversalidad del Tribunal de Elecciones diciendo, vea lo que dice. Pero es que le van a caer 2 de inmunidad. Exacto. Para mí, la de Bulgarelli
es más compleja porque es palabra contra palabra. Porque ahora resulta Choreco que dice que era un préstamo, no una comisión. Pero la otra, que es la de financiamiento de partidos políticos, con las pruebas contundentes y documentación que existe, esa sí va a ser un dolor de cabeza. Y eso nos va a llevar a octubre con campaña, y ahí ya los que quieren envalentonarse y quitar el freno a mano de la oposición deberían de ya estar activos. Ahí entra otro punto, Jonathan, y podemos tener otro programa. Si le levantan la inmunidad, va a juicio. Y si va a juicio, hay que suspenderlo del cargo. Hay una gran discusión, y eso se lo dejo porque se lo pregunta un constitucionalista, pero si un presidente va a juicio, hay que suspenderlo del cargo temporalmente mientras hace juicio. Exacto. Imagínese lo caótico que puede ser eso. Gracias, Iván. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Y gracias a los que han estado en sintonía. Mañana un nuevo programa a 10 de la mañana. No se lo pierda. Esto ha sido todo por hoy en Red de